En los próximos minutos te voy a enseñar algo que muchos entrenadores y nutriólogos todavía no comprenden al 100% o no lo interpretan bien cuando hablamos de un macronutriente a la hora de estar buscando mejorar nuestra composición corporal, ya sea ganar masa muscular o perder grasa. Mi nombre es Christopher Albarrán, soy nutriólogo deportivo y entrenador especializado en la hipertrofia muscular. Soy encargado de la parte de nutrición deportiva de los equipos del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ahí lo que yo me encargo con ellos es a maximizar su rendimiento y a tener esa composición corporal para optimizar su rendimiento deportivo. Y en la consulta privada me especializo únicamente en la recomposición corporal, en la mejora del cuerpo, en esa pérdida de grasa y ganancia de masa muscular. Y obviamente con la expertise que tengo en el entrenamiento, puedo hacer planes que contemplen tanto la nutrición como el entrenamiento para maximizar el desarrollo de mis pacientes, lo cual me ha servido mucho porque hemos tenido resultados extraordinarios, tanto con atletas como con personas que tienen un estilo de vida complejo, donde trabajan, tienen a su familia, trabajan, estudian, tienen eventos sociales, eventos familiares, y la estrategia que yo trabajo es un plan a la medida. Con todo esto, quiero explicarte del tema de las proteínas cuando buscamos mejorar la composición corporal, cuando queremos ganar masa muscular, cuando buscamos perder grasa y cuando obviamente estamos entrenando un tema que muchas veces no se interpreta o no se entiende de una forma correcta. Y en esta clase que te voy a dar, te va a quedar muy claro cuál es la cantidad de proteína que necesitas basado en evidencia científica. Obviamente, cuando nosotros empezamos a entrenar en el gimnasio con la búsqueda de mejorar nuestra composición corporal, empezamos a consumir mejores alimentos y empezamos a aumentar el consumo de proteínas, tanto como las que vemos aquí de origen animal como de origen vegetal. Pero el problema viene de cuando nosotros pensamos que más proteína es sinónimo de más masa muscular, cuando realmente no es así. Y quiero que abras mucho la mente porque lo que te voy a explicar es algo que no te lo explican bien y que la mayoría de personas lo interpreta mal por el mismo sentido de que en todos lados hay muchísimos suplementos de proteína, te dicen que comas más proteínas si vas al gimnasio, te dicen que en cada comida metas muchísima cantidad de proteína y no es así. Entonces, entrenamos en el gimnasio. ¿Con qué fin? Mejorar la ganancia de masa muscular, tener una mejor estética corporal, ser más fuertes, más resistentes, pero principalmente para mejorar nuestra masa muscular. Lo más importante a la hora de crear masa muscular y mejorarla para que nuestro cuerpo se vea mejor, no es la proteína, es el entrenamiento. El entrenamiento es lo que va a ocasionar el crecimiento muscular. Si no hay un estímulo, puedes comer cantidades excesivas de proteína y no vas a ganar masa muscular como cuando entrenas, porque cuando entrenas hay un estímulo y el músculo responde, hay una adaptación y el músculo crece, aparte de que mejora la fuerza, aparte de que te ves mejor. La proteína es el complemento junto con la nutrición, tanto carbohidratos, grasas y las calorías, con lo cual vas a hacer que ese músculo se repare y mejore. Entonces, teniendo en cuenta que lo más importante es el entrenamiento, ahora vamos a hablar de este segundo pilar que es la proteína. Como ya se los mencioné, al inicio empiezas a entrenar en el gimnasio. Todos te dicen, come más proteína. Necesitas cantidades muy grandes porque estás destruyendo a tu músculo y entre más proteína comas, el músculo va a crecer más. Hasta cierto punto, consumir proteína es necesario, pero no en esas cantidades que nos han dicho. Y entonces, cuando nos dicen hay que consumir mucha más proteína, ¿qué es lo que se hace? Empezamos a consumir más carne, más pollo, más pescado, más atún, más salmón. Empezamos también a consumir más suplementos de proteína o consumimos suplementos de proteína pensando que los necesitamos. Y aquí viene el primer error. La mayoría de personas no necesitan el suplemento de proteína. ¿Por qué? Porque ya consumen una cantidad elevada de proteína en sus comidas, tanto proteínas de origen animal como de origen vegetal. Pero la gente piensa que más proteína es más ganancia de masa muscular. Y entonces te dicen, cómprate un suplemento de proteína. Y entonces tú ya tienes una elevada cantidad de proteína por medio de los alimentos y agregas el scoop de proteína creyendo que vas a ganar más masa muscular, pero al contrario, básicamente estás tirando tu dinero y estás desperdiciando mucha proteína que se va a eliminar por orina o se va a oxidar para brindarnos más glucosa, más energía por medio de la gluconeogénesis, va a agarrar todos esos aminoácidos extra y en esta gluconeogénesis nos va a dar más glucosa. Entonces, tú piensas que más proteína es más músculo, pero no, realmente estás tirando mucho por orina y también estás oxidando mucho para generar glucosa. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que como la gente no conoce las cantidades de proteína que necesita, piensa que más es mejor.
Entonces, cuando tú vas con un nutriólogo, el nutriólogo lo que hace es enfocarse en tu estilo de vida, en lo que te gusta, lo que no te gusta, y en darte la cantidad de calorías necesarias, de carbohidratos, de grasas y de proteínas para tu objetivo. Puede ser un objetivo de ganancia de masa muscular, puede ser un objetivo de pérdida de grasa, puede ser un objetivo de mejorar la salud, de mejorar el rendimiento, pero siempre te tiene que dar una cantidad adecuada de todos estos macronutrientes y en estos macronutrientes de proteína. Estos son ejemplos de pacientes antes de llegar conmigo y las cantidades de proteína que consumían. Me voy al caso de esta paciente. Si nos damos cuenta, aquí traemos 5 claras de huevo, traemos también de proteína 140 gramos de pollo, traemos también aquí más pescado, traemos más pescado y pollo. En total, de la cantidad de proteína, de los gramos por kilogramo de peso que se le estaban mandando, y acuérdate de este dato, aproximadamente hice un cálculo que era entre 4.3 a 4.6 gramos de proteína por kilogramo de peso. Acuérdate de este dato. 4.3 a 4.6 gramos de proteína por kilogramo de peso. Una cantidad que tú dirás, pues no la entiendo, pero pues suena que es mucho y que está bien porque está entrenando. Acuérdate del dato. Ahora viene esta. En esta es un paciente que antes, esta era la alimentación que tenía. Y lo mismo, si aquí te das cuenta, un scoop de proteína al despertar, un scoop de proteína después de entrenar, cantidades de tilapia, cantidades de pollo, cantidades de carne, el omelette de huevos. Igual era una cantidad aproximada para este hombre de 3.5 a 3.8 gramos de proteína por kilogramo de peso. Repito, acuérdate muy bien estos datos porque es lo que lo vamos a entender después. ¿Y cómo lo vamos a entender? Basándonos en evidencia científica. Esta revisión sistemática de Morton y colaboradores, ese es el punto en donde todo se basa para decir que la cantidad que tú necesitas para maximizar tu ganancia de masa muscular se sitúa en 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso. Si tú en algún lado has escuchado en un video de TikTok, en Instagram, o has visto a alguien que diga, se basa sobre este metaanálisis. Y este metaanálisis nos dice que 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso es ese punto donde vamos a maximizar la ganancia de masa muscular. Pero también de aquí se hace lo que es un pequeño corte. Y ese pequeño corte nosotros podemos ver que sería 2.2. La recomendación que viene de este metaanálisis es consumir 1.6 a 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Es lo que vamos a necesitar para maximizar nuestra ganancia de masa muscular. Obviamente, con el entrenamiento. Más de estos 2.2 gramos no resulta en mayor ganancia. Entonces, teniendo estos solo datos, que ahorita los vamos a desglosar más de 1.6 a 2.2 gramos, con lo que te acabo de decir de los pacientes anteriores en las imágenes, una estaba comiendo 4.3 a 4.6 y el otro entre 3.5 a 3.8. O sea, una estaba consumiendo casi el doble de lo que se recomienda basado en evidencia científica y el otro estaba consumiendo una cantidad mucho más alta. Ahora, ya tienes esos datos. ¿Qué podemos seguir diciendo de la proteína aquí? Si nosotros vemos, hay promedios de personas que con menos cantidad, por ejemplo, más o menos aquí estaríamos en 1.2, más o menos aquí estaríamos en 1 gramo de proteína por kilogramo de peso, llegaron a conseguir una ganancia de masa libre de grasa como las personas que estaban consumiendo 1.6 aquí, o los que estaban consumiendo, por ejemplo, acá 1.8, o los que estaban consumiendo acá 2.2 gramos. Y si se dan cuenta, aquí podemos tener algunos que con menos proteína consiguieron mayores ganancias de masa libre de grasa que otras personas que consumían 1.7, 1.8, 2.1 gramos aproximadamente. ¿Esto qué nos hace ver? Que la cantidad de proteína puede ser muy variada, pero hay puntos importantes para saber si vamos a maximizar nuestras ganancias de masa muscular. Y esos puntos es el entrenamiento de fuerza que se haga, la edad, todo lo multifactorial que puede haber, las calorías. No es lo mismo estar en un superávit calórico donde vas a tener una energía extra junto con el entrenamiento y la proteína adecuada donde vas a maximizar tu ganancia de masa muscular que tener un déficit calórico donde estás recibiendo menos energía y tu músculo no va a responder al alza tan bien como con un extra de energía. La genética, el descanso nocturno, no es lo mismo personas que duerman poco a las personas que duermen más. El tiempo de entrenamiento, ¿qué otra cosa se puede alterar? Los vicios, si fumas, si tomas, enfermedades. Hay muchas variables. Pero teniendo estos datos, vamos a establecer
que de acuerdo a lo que nos dice la evidencia científica y también lo que yo trabajo con mis pacientes y con deportistas, estaríamos en un rango de 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso y podríamos sí establecerlo hasta 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso. El rango es muy amplio. ¿Cuál es mi recomendación basándome en todo esto? Que de mínimo estemos consumiendo 1.2 gramos por kilogramo de peso y estemos de 1.2 a lo mejor a 1.8, 1.6. A pesar de que estemos consumiendo menos, vamos a maximizar la ganancia de masa muscular siempre y cuando estemos entrenando, tengamos un descanso adecuado, el entrenamiento sea adecuado, tengamos esta cantidad de proteína de 1.2 a 1.8 como máximo. Oye, ¿qué pasa si como más? Pues no hay un beneficio extra. Esa es la clave. Con 1.2 a 1.8, yo estableciendo una media 1.5 o 1.6, no necesitaríamos más siempre y cuando estemos entrenando con un volumen adecuado, con la intensidad adecuada, un descanso adecuado y las calorías adecuadas. Y obviamente en esas calorías los carbohidratos adecuados. Yo lo establezco así, basándome en estos resultados. De hecho, se puede decir que hasta con menos proteína, como vemos el caso acá, 1 gramo podríamos también maximizar, pero hay que entender algo, que es cierto que hasta con 1 gramo de proteína por kilogramo de peso, con el entrenamiento de fuerza, las calorías, todo lo que te acabo de decir, es óptimo para la ganancia de masa muscular. Pero ya en la vida real es muy difícil que las personas consuman solo esas cantidades tan bajas, por lo cual van a terminar consumiendo más cantidad de proteína por gusto o por su estilo de vida. Y al consumir más calorías provenientes de la proteína, el consumo calórico se puede elevar mucho. Y si se eleva mucho más, a pesar de que estés comiendo solo proteína extra, estás consumiendo un exceso de calorías extra. Y ese exceso de calorías puede hacer que tu superávit calórico sea muy alto o que entres en un superávit calórico y que empieces a ganar un exceso de grasa que no debería de ser. Si puedes ganar un poco de grasa y es normal, pero si llegas a excederte mucho por la cantidad extra de calorías de proteína, lo que va a pasar es que vas a tener un exceso de grasa ganado más rápido por el exceso de calorías proveniente de la proteína. Por eso un rango de 1.2 a 1.8, teniendo ahí esa media de 1.5, 1.6, es un rango que te va a maximizar la ganancia de masa muscular, siempre y cuando cumplamos las otras variables, pero que es algo más real para la mayoría de personas cuando consumen proteína, tanto de origen animal como de origen vegetal. Y entonces aquí viene el punto, ¿realmente necesito los suplementos de proteína? No lo necesitas si ya estás cubriendo tu necesidad de proteína por medio de alimentos de origen animal o de origen vegetal, pero podrías utilizar el suplemento de proteína si te cuesta llegar a estas cantidades de proteína por medio de los alimentos o si por tu estilo de vida tienes muchas tareas que hacer en el día a día y a veces te cuesta comer por los tiempos que tienes y no llegas a cubrir tu necesidad de proteína, ahí podrías utilizar el scoop de proteína para hacer un intercambio por, no sé, oye, no me comí tanto de pechuga de pollo, me tomo un scoop de proteína y estás reemplazando la proteína del alimento de origen animal y de origen vegetal por el scoop de proteína. Entonces, el suplemento nos sirve como una forma de estrategia para hacer más sencillo llegar a la cantidad de proteína, pero de que necesites el suplemento porque vas a crecer más, ¿no? Si tú ya cubriste tu necesidad de proteína por alimentos de origen animal o de origen vegetal, que aparte tienen más nutrientes que solo el suplemento de proteína, porque te pueden aportar grasas de buena calidad, te pueden aportar las de origen animal, de origen vegetal, perdón, te pueden aportar fibra, te pueden aportar vitaminas, minerales, cosas que muchas veces el suplemento no, pero el suplemento es una ayuda muy buena para cubrir tu necesidad de proteína si no llegas, o por eso ese tiempo de practicidad, ¿no? De hoy es más rápido tomarme un scoop que sentarme y comer porque no tengo el tiempo. Ahora, ¿qué pasa si yo por comida consumo 20 gramos de proteína o 40? Básicamente no pasa nada. Hablando de la síntesis de proteína muscular, si yo como 20 gramos de proteína en una comida o 40 gramos de proteína y estoy en un estado de reposo, no estoy entrenando ni nada, da lo mismo consumir 20 gramos o 40 gramos de proteína por comida para la síntesis de proteína muscular. Pero ¿qué pasa post-entrenamiento? Que si nosotros consumimos ahora 40 gramos de proteína versus 20 gramos, sí hay una elevación de la síntesis de proteína muscular. Y esto es algo benéfico porque después de entrenar se eleva la síntesis de proteína muscular. Si yo meto estos 40 gramos, voy a mejorar la síntesis de proteína muscular y voy a tener una ayuda extra para maximizar mi ganancia de masa muscular. Lo más importante que quiero que entiendas es que cuando se habla de proteína, lo más importante va a ser cubrir el total de proteína diario. ¿Y cuál es ese total? El que te enseñé, entre 1.2 a 1.8 gramos de proteína. ¿Puede ser hasta 2.2 gramos? Sí, pero más de 2.2 es un desperdicio. Y 2.2 ya es una cantidad muy elevada que la mayoría de gente no necesitaría.
Y más si estás en un superávit calórico, porque recuerda, si tú estás en un déficit calórico, el objetivo que se busca es perder grasa y mantener tu masa muscular. Puede que cuando tú estés entrenando, como yo les enseño a mis pacientes a entrenar de una forma óptima, puede que a pesar de que estés en un déficit calórico, pueda mejorar tu masa muscular porque el entrenamiento se vuelve óptimo. Pero si tú quieres maximizar tu ganancia de masa muscular, tendrías que estar en un superávit calórico con un entrenamiento de fuerza y con la cantidad de proteína que te acabo de decir, entre 1.2 a 1.8. Si tú cubres la necesidad de proteína, ya tienes lo más importante de la proteína, el total. Después vendría la calidad de las proteínas, encontrar proteínas de buena calidad. No es lo mismo, por ejemplo, los nuggets de pollo, que es una proteína, que la pechuga de pollo. Entonces, encontrar proteínas de buena calidad. Y después la distribución de estas proteínas. Intentar que en cada comida haya una cantidad de proteína para elevar la síntesis de proteína muscular. ¿Cuánto? Más o menos con lo que estamos viendo, que por comida, este es entre 20 gramos de proteína a 40 gramos de proteína por comida. Y para que te des una idea, más o menos unos 30, 60, 90, 100, más o menos unos 150 gramos de pechuga de pollo cruda o 125 cocida, aproximadamente va a representar unos 35, 40 gramos de proteína, aproximadamente. Entonces, con esa cantidad ya es más que necesario. Recuerda que si aparte le incluyes algunos carbohidratos o algunas proteínas de origen animal, de origen vegetal, va a elevar la cantidad de proteína. Y eso va a maximizar todavía más, pero lo más importante es cubrir el total de proteína. Con todo esto, quiero que te lleves lo siguiente. No es necesario el uso de suplementos de proteína para el crecimiento muscular. Lo más importante es el entrenamiento. El suplemento de proteína te puede ayudar a llegar a tus requerimientos de proteína cuando no llegas por medio de los alimentos de origen animal o de origen vegetal. O puede ser práctico cuando tu estilo de vida es muy caótico, que tienes muchas cosas que hacer en el día a día. Busca que en cada comida estés consumiendo entre 20 a 40 gramos de proteína y si no puedes lograrlo en cada una de las comidas esas cantidades, acuérdate siempre, consumir el total de proteína diario. ¿Cuánto? Entre 1.2 a 1.8 gramos de proteína por kilogramo de peso. Duerme bien, hidrátate bien y controla el estrés y vas a maximizar tu desarrollo muscular. Obviamente todo esto sobre una base de adherencia, una base en donde el plan de nutrición y de entrenamiento esté establecido a tu contexto de vida. A tu contexto de vida es lo que yo me enfoco con mis pacientes a trabajar. Yo empiezo a aprender todo su estilo de vida, conozco sus gustos, lo que no les gusta. Y sobre todos esos datos, en dónde come, con quién come, en qué horarios está acostumbrado a comer, qué le gusta comer, y sobre todos esos datos, lo que yo empiezo a hacer es un traje a la medida, un plan que genere adherencia, que esté rodeado del estilo de vida de la persona, para que la persona pueda lograrlo sin ningún problema. Obviamente, incluyendo opciones, incluyendo, no restringiendo alimentos, sino enseñando cómo consumir todos los alimentos y llegando a las calorías que se necesita de acuerdo a su objetivo, a los carbohidratos, a las grasas y a las proteínas que necesita para su objetivo. Obviamente el entrenamiento es lo mismo. El entrenamiento tiene que ser enfocado al tiempo que pueda la persona, que pueda ir a entrenar los días que puede ir a entrenar, los días, el tiempo que puede estar entrenando en el gimnasio o en casa. Si tiene lesiones, si tiene enfermedades, la experiencia del entrenamiento, si tiene movimientos contraindicados, todo eso son datos que para mí hacen que pueda generar un plan a la medida, un traje a la medida, porque contemplo todo su estilo de vida. Y entonces, ¿qué crees que pasa? Que esos pacientes que tengo están teniendo sus resultados, están mejorando su composición corporal y no están consumiendo esas cantidades excesivas de proteína que se llegan a dar en todos lados. Entonces, con todo esto que te acabo de decir y con todo lo que yo trabajo con mis pacientes, si tú quieres también empezar a mejorar tu alimentación, saber exactamente cuánta proteína, cuántos carbohidratos, cuántas grasas, cuántas calorías necesitas para tu objetivo que estés buscando, cómo entrenar, cuánto tiempo entrenar, qué volumen entrenar, qué intensidad entrenar, puedes mandarme un mensaje y yo voy a ver tu situación. Y sobre tu situación te voy a dar recomendaciones y voy a establecer un plan para que tú puedas lograr tus objetivos, para que no estés improvisando más y no estés pensando que más proteína es igual a más músculo.